buenas tardes a todos, a todas. Nuevamente les damos la bienvenida desde este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales a este encuentro, a este ciclo de encuentros sobre discapacidades de un enfoque de los derechos humanos que se ha organizado desde el Instituto juntamente con el Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, dando conformidad a la resolución 731/10 de la Suprema Corte. A continuación va a tomar la palabra la doctora Di Pierro, que ha organizado esta actividad, se encuentra coordinando este ciclo. Así que bueno, Adriana, este espacio es tuyo. Así que gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Antes de que empezamos a hablar de la inquietud del material que estamos hablando. Sí, lo vamos a compartir por el canal de YouTube y va a estar a disposición de ustedes. La verdad que estoy más que honrada en presentar a la doctora Ana Carolina Santi. Me dio 2 líneas nada más. Evidentemente esto es una apretada síntesis de su currículum. Creo que su nombre y apellido es autorreferencial. Es abogada, especialista en Derecho de Familia, profesora asociada en las cátedras de Derecho de Familia y Derecho Sucesorio del UCALP, y profesora de posgrado del UCALP, de la Universidad Nacional de La Plata, de UCASAL, de la UBAI, y fundamentalmente curadora general de la provincia de Buenos Aires. Ella va a abordar el tema acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Y también luego la va a acompañar, la verdad que cuando planteamos el tema, ella misma convocó a colegas, curadores, y lo bueno que va a tener este encuentro, no solo porque tenemos el gusto, el honor de escuchar a la doctora Santi, que es exquisita persona, realmente es exquisita, sumamente generosa. También convocó al doctor Santiago Costa, que es curador oficial de San Martín, la doctora Ayelén Lamas, que es curadora de San Isidro, y la doctora Cecilia Costa, abogada adscripta de la Curaduría de Azul. Bueno, te escuchamos. Bueno, qué gusto estar acá con ustedes hoy. Gracias, Adriana, por la invitación. La verdad que es una alegría enorme. Y es una alegría enorme más para tratar este tema, ¿no? de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Yo les voy a compartir un Power, que después, tanto el Power como la información que se menciona seguramente se los hagamos llegar. Y voy a partir esta tarde de esto que dice la exposición de motivos de las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder en forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de ese derecho, ¿no? Entonces, habla de la necesidad de una actuación más intensa para vencer, eliminar o mitigar las limitaciones que encuentran sobre todo las personas con discapacidad para acceder a la justicia. Entonces, me pareció maravilloso este curso de capacitación, porque justamente en esta tarde lo que vamos a tratar de hacer es afinar la mirada, tratar de reconocer estas limitaciones, estas barreras, para que las personas con discapacidad puedan acceder a la justicia. Y cuando hablamos de justicia, a mí me gusta referir este concepto que estudiamos nosotros en la facultad, hace años de Ulpiano, la constante y perpetua voluntad de dar su derecho a cada uno. ¿Y qué es su derecho? Es aquello que le corresponde, es aquel conjunto de bienes materiales e inmateriales que le corresponden para su realización integral. Y si nos situamos en la clásica clasificación aristotélica de justicia, si recuerdan, ahora lo vamos a bajar bien, pero para situarnos, en esta justicia particular distributiva, se pone el acento en la persona, y la persona en su situación concreta, en su situación concreta, la persona como centro del derecho. Nosotros bien sabemos que si bien todos nacimos iguales, iguales en dignidad, iguales en derechos, esto está fuera de toda discusión, muchas veces a lo largo de nuestra vida podemos encontrarnos en situaciones de desventaja, en forma permanente o transitoria. Entonces, el derecho tiene que actuar aquí
para restablecer esta desigualdad, ¿no? Y nos vamos a fundar en esto en un concepto de vulnerabilidad, como hacen las reglas de Brasilia de acceso a la justicia. La vulnerabilidad no como un concepto victimista, sino como una perspectiva, dice Úrsula Bassett en el Tratado de la Vulnerabilidad, como una perspectiva constructiva y reparadora, empoderadora y equiparante. Y esto tiene una triple ventaja. Vemos a la vulnerabilidad como un vector de análisis de la igualdad, como una forma de empatía con los que más sufren, y como una aproximación del hombre desde su interdependencia para fortalecerlo. Fíjense que la vulnerabilidad es un concepto que nos hermana. Cualquiera puede ser herido, cualquiera de nosotros puede ser herido. La vulnerabilidad tiene que ver con esto, ¿no? Y este concepto nos permite ponernos en los zapatos del otro. Permite tener empatía con el sufrimiento ajeno. Y desde acá vamos a partir en nuestra charla de hoy. Fíjense el marco normativo del que vamos a partir, y que da título a este ciclo, los tratados de derechos humanos, los tratados internacionales de derechos humanos. Por supuesto que solamente menciono algunos, sin pretender agotarlos, que hacen al tema de hoy, ¿no? Sobre todo la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, de 1948, fíjense que en el artículo 18 ya dice que toda persona puede ocurrir ante los tribunales para hacer valer sus derechos, y a disponer de un procedimiento sencillo y breve, por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen en perjuicio suyo alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. También la Convención Internacional de los Derechos del Niño tiene normas que nos exigen tomar todas las medidas necesarias para que disfruten en igualdad de condiciones que los demás de todos sus derechos. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, que establece que todas las personas son iguales ante los tribunales y ante las cortes de justicia, y particularmente en el inciso 3 trata de las garantías mínimas, a ser informada sin demora, en un idioma que comprenda, a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, a ser juzgados sin dilaciones indebidas, a hallarse presente en el proceso y a defenderse, a interrogar o hacer interrogar testigos, a ser asistida gratuitamente por un intérprete, a no ser obligada a declarar contra sí misma. Ahora me voy a detener un ratito en la Convención de las Personas con Discapacidad por ser el eje mayor para este tema, ¿no? Pero fíjense que también la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 23, nos habla de la necesidad de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, que de esto se trata, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular, y menciona entre los grupos en situación de vulnerabilidad a las personas con discapacidad. Me detengo, les decía, en esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, del año 2006, ratificada por nuestro país por ley 26378, del 2008, con jerarquía constitucional desde el 2014, por la ley 27044. Esta convención, fíjense, yo pongo un raconto, tiene 50 artículos y un protocolo facultativo de 18 más. Yo aquí expuse algunos, porque todos estos derechos se interrelacionan, por supuesto, y tienen que ver con el acceso a la justicia, sobre el que se refiere especialmente el artículo 13. Y yo me voy a permitir abordar seguidamente dos de estos artículos. Esta convención, fíjense, es para promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto a su dignidad inherente. Y nos define como personas con discapacidad aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Este segundo párrafo nos decía la doctora Lorena Sarkis, en el primer encuentro, establece el sistema social de la discapacidad, por oposición al sistema médico,
que estuvo vigente durante tanto tiempo, y nos da la pauta del concepto amplio de discapacidad que engloba esta convención. El artículo 3 de la convención enumera una serie de principios fundamentales: la dignidad inherente y la autonomía individual de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y condición humanas, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad del hombre y la mujer y el respeto a la evolución de las facultades de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Y los menciono estos principios porque vamos a ver que también se relacionan muchísimo con el tema de hoy. Les decía, voy a tomar dos artículos en particular de esta convención, el artículo 12 y el artículo 13. El artículo 12 lo trató también la doctora Sarkis en el primer encuentro, que habla de el igual reconocimiento como persona ante la ley. Fíjense, los Estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Y el inciso 3 habla de la necesidad de adoptar todas las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. El inciso 4, que nos habla de las salvaguardias, nos habla de la necesidad de que se respeten los derechos, la voluntad, la preferencia de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que estas salvaguardias adecuadas que necesite la persona sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona y que se apliquen en el plazo más corto posible y sujetas a exámenes periódicos. Vamos a ver que todo esto se relaciona también con el tema de hoy. Particularmente este artículo 12, un artículo fundamental de la Convención que fue materia de la Observación General número 1 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, menciona algunos de estos derechos de las personas con discapacidad. Algunos, a ser propietarias, a heredar bienes, a controlar sus asuntos económicos y a tener acceso en igualdad de condiciones con los demás a préstamos bancarios, hipotecas, otras modalidades de crédito, etc. El artículo 13 trata especialmente el tema de acceso a la justicia. Fíjense que nos dice: los Estados parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de estas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales. Es decir, la necesidad de adoptar, ya nos sienta la Convención, de adoptar todas las medidas necesarias para que participen en cualquier proceso judicial en igualdad de condiciones con las demás personas. Y no solo en cualquier proceso judicial, no solo en cualquier proceso, sino a acceder también incluso al trabajo en la justicia. Ya vamos a ver que este artículo luego es profundizado en las reglas de Brasilia, en las directrices de Ginebra, desprendiéndose de este enunciado un sinnúmero de derechos en los que podemos trabajar. Y a fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, también habla de la necesidad de una capacitación adecuada de los que trabajan en la Administración de Justicia, incluido el personal policial y penitenciario. Por eso estamos reunidos hoy aquí, ¿no? Es un poco en cumplimiento de esto. Entonces vamos a abordar el acceso a la justicia como un derecho humano desde una triple dimensión. Desde lo legal, como el derecho a ser actores, demandados, testigos. Desde lo físico, para empezar a reconocer todas las barreras físicas que se presentan también a las personas para acceder a los tribunales de justicia, a las oficinas públicas, al banco, a realizar una denuncia, a una comisaría. Y desde lo comunicacional, la importancia del lenguaje claro, adaptado, de utilizar formatos adecuados y accesibles, lenguaje sencillo, etc. Les decía, este tema está específicamente regulado en lo que nosotros conocemos como las 100 reglas de Brasilia. Ustedes saben que estas reglas de Brasilia fueron aprobadas
por la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana, en 2008. 23 países forman parte de esta cumbre judicial, que es muy importante porque recoge experiencias de todos los presidentes de las Cortes de Justicia, de los ministerios públicos, asociaciones de abogados, etcétera, de estos 23 países. Estas reglas de Brasilia fueron incorporadas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la Acordada 5 del 2009, y estas reglas fueron actualizadas en el 2018, en Quito, en la 19ª Cumbre Judicial Iberoamericana. Estas reglas definen la vulnerabilidad, diciendo que una persona o grupo de personas se encuentran en condición de vulnerabilidad cuando su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto que le sitúe en una situación de riesgo no está desarrollada o se encuentra limitada por circunstancias diversas. Para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, y menciona, por supuesto, varias causas de vulnerabilidad, entre las que se encuentra la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas, la orientación sexual, el género, la pobreza, la condición de refugiado. Es probable además que una persona con discapacidad, hoy hablamos de ellas, esté atravesado por este concepto de interseccionalidad, es decir, esté atravesada por varias causales de vulnerabilidad. No solo la discapacidad, sino también la pobreza. Muchas veces el ser mujer constituye otro factor de vulnerabilidad asociado. El ser adulto mayor, otro más. Hoy hablábamos de la necesidad de trabajar también en el tema de los adultos mayores. Bien, estas reglas de Brasilia, yo se las voy a mencionar brevemente, pero me voy a detener en las directrices de Ginebra, ahora les voy a explicar por qué. Tiene un capítulo preliminar que habla de su finalidad, facilitar el acceso a la justicia a estas personas en condición de vulnerabilidad. Habla de los beneficiarios, definiendo brevemente cada uno de estos, y los destinatarios, ¿no? Nos menciona a todos quienes trabajamos en las cuestiones relacionadas con el acceso a la justicia, tanto en el Poder Judicial como en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. Habla también el capítulo 2 del efectivo acceso a la justicia para defender los derechos de las personas con discapacidad, y tiene secciones sobre cultura jurídica, asistencia legal y defensa pública, derecho a tener un intérprete, derecho a la revisión de los procedimientos y requisitos procesales como forma de facilitar el acceso a la justicia, la necesidad de utilizar medios alternativos de conflictos y sistemas de resolución de conflictos dentro de las comunidades indígenas. Habla el capítulo 3 de la celebración específica de los actos judiciales que tengan en cuenta la situación de cada persona en particular, la información procesal o jurisdiccional, la comprensión de las actuaciones, fíjense, y la eficacia de las reglas. Yo les decía, estas reglas son fundamentales, pero me voy a detener particularmente, porque me pareció pedagógicamente más sencillo, en los principios y directrices de Ginebra internacionales, que un poco toman, tratan, tienen la misma extensión en cuanto a contenido de las reglas de Brasilia, pero es más sintético y es más fácil para poder desmenuzar. Estas directrices de Ginebra son de febrero del año 2020 y fueron elaboradas a raíz de una convocatoria que hizo la relatora especial en materia de discapacidad de Naciones Unidas, en ese momento, ahora ya cambió, Catalina de Bandas Aguilar, y participaron en esta reunión tanto el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad como la Secretaría General de las Naciones Unidas. Participaron varias asociaciones de personas con discapacidad y recogieron en general la experiencia de acceso a la justicia de personas con discapacidad de todos los países. Entonces me pareció muy interesante porque lo que primero hacen es visualizar los obstáculos
Y dentro de los obstáculos mencionan las restricciones al ejercicio de la capacidad jurídica, las restricciones por demás al ejercicio de la capacidad jurídica, las dificultades de accesibilidad física a las instalaciones de administración de justicia, los obstáculos para acceder a la asistencia y representación gratuita, la no disponibilidad de información en formatos accesibles, las actitudes paternalistas o negativas que cuestionan la capacidad de las personas con discapacidad para participar en todas las fases de la administración de justicia, la falta de formación de los profesionales que trabajan en la esfera de la justicia, y en base a estos obstáculos que analizan, elaboran 10 principios con directrices concretas, con ejemplos concretos. Fíjense que, por ejemplo, el principio 1, todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica y por tanto a nadie se le negará el derecho de acceso a la justicia por motivos de discapacidad. Entonces, entre otros, fíjense, entre las directrices concretas, proponen derogar o enmendar leyes, políticas, directrices o prácticas que restrinjan la capacidad y exijan que la persona esté en su sano juicio para ejercer cualquier acción, o que los excluyan para ser testigos, o la utilización únicamente de criterios médicos para determinar la capacidad de una persona, y de la posibilidad de solicitar el restablecimiento de su capacidad. Me pareció interesante traer estos 10 principios, ahora vamos a analizarlos, y les traje algunos fallos en algunos de los principios que ilustran mejor de lo que estamos hablando, porque fíjense que quizá en nuestras manos no siempre esté derogar una ley, enmendar una ley, pero cambiar prácticas está en manos de todos nosotros. Entonces, me parece interesante el poder visualizar estos obstáculos y estos consejos para ponerlos en práctica. En esto de la restricción de la capacidad, más allá de lo que corresponde, yo les traje dos casos que me parecieron interesantes. Uno es muy conocido, ya tiene bastantes años, el caso de Ricardo Aydar Coronel Robles. Es un chico de 24 años al que le detectan síndrome de Asperger, que es una enfermedad del espectro autista, y que los papás, con la mejor buena voluntad, con la mejor intención, protegiéndola, piden la incapacidad de esta persona. Esta persona en realidad no estaba limitada para todo. De hecho, pudo estudiar turismo, se recibió y no podía celebrar ningún contrato ni ejercer su profesión por esta incapacidad. Entonces él mismo recurre la sentencia. Y es la primera sentencia del Supremo Tribunal de México, de la Corte Suprema de México, que se dicta en lenguaje sencillo, porque le hablan a él, y que restringe en su justa medida, hace una evaluación de sus capacidades. Es muy lindo el caso porque además este chico, Ricardo Aydar Coronel Robles, tiene un montón de intervenciones, si ustedes lo buscan en internet, explicando su caso. Me parece que es un caso interesante para ver qué efecto se produce cuando, incluso con buena voluntad, los padres quisieron ir más allá de la restricción que necesitaba. Hay otro fallo de la Suprema Corte de Justicia del año 2020, que también me pareció muy bueno, en el que, adhiriendo al dictamen del procurador en este caso, era un caso de una chiquita que había sido restringida de su capacidad, y sus hijos estaban en abrigo, y ella quería tener un régimen de comunicación con sus hijos. Entonces, no es que le dicen que sí, que puede tener un régimen de comunicación sin problemas, sino que porque se trata de poner todo en su justa medida, igualdad de condiciones con los demás. Entonces,
¿qué es lo que se analiza en este caso? Que la última evaluación que había tenido para determinar su capacidad, la conveniencia para los niños de este régimen de comunicación, tenía varios años, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice la Corte, las normas que rigen el procedimiento de familia deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia en pos de facilitar la adopción de soluciones adecuadas a las finalidades de tutela que se persiguen. Fíjense que el denominado derecho a la jurisdicción, dice la Corte, no se agota con la posibilidad irrestricta de comparecer perdón, ahí está, desde la diapositiva actual, ahí está, no se agota con la posibilidad irrestricta de comparecer ante el tribunal judicial para hacer valer sus derechos. Implica indudablemente organizar la oportunidad razonable de alegar y de probar. De alegar y de probar. Entonces, lo que ordenan es una evaluación interdisciplinaria nueva para esta señora, tendiente a determinar la conveniencia de establecer un progresivo régimen de comunicación con de los niños con su progenitora, siempre que resulte beneficioso para los menores. Bien, volvamos al segundo principio. Las instalaciones y servicios deben tener accesibilidad universal para garantizar la igualdad de acceso a la justicia sin discriminación de las personas con discapacidad. Y acá hablamos de accesibilidad física a todas las instalaciones y oficinas, garantizar los medios de transporte adecuados. Fíjense qué interesante, y acá les traje un fallo, que también me pareció muy bueno, bastante nuevo, del año pasado, Jiménez, con Comisión Médica Central. En este caso, una persona que peticionaba en Salta una pensión de su padre fallecido, porque aducía que se encontraba en situación de discapacidad. Se presenta a la Comisión Médica de Salta, y la Comisión Médica de Salta le otorga no me acuerdo si era 48 o 49% de discapacidad, que no llegaba al requerido para obtener la pensión. Entonces esta señora apela, y tenía una imposibilidad física de poder moverse, ¿no? Esta señora apela a la Cámara Federal de Salta, y la Cámara de Salta le dice que tiene que litigar en la Cámara Federal de la Seguridad Social en Cava. Entonces, la señora apela, presenta un recurso extraordinario contra esta decisión, y fíjense que se analiza en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la actora reside a 1.400 kilómetros de distancia del tribunal al que la norma le otorga competencia. Entonces se dice, no es razonable que personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y formulan pretensiones de carácter alimentario, que se relacionan con su subsistencia y mejor calidad de vida, se vean compelidas a acudir a tribunales que distan centenares o miles de kilómetros del lugar donde residen, debiendo afrontar los costos que se derivan de esta circunstancia. Se trata de garantías, se analiza el artículo 18 de la Constitución Nacional, ¿no?, cuyo contenido debe abarcar la posibilidad efectiva de acceder al tribunal, lo cual supone accesibilidad geográfica, cercanía, técnica, disposición de defensor oficial, intérprete si es necesario, y arquitectónica, eliminación de barreras o impedimentos de carácter edilicio. Esto es fundamental para poder ejercer el derecho de acceso a la justicia. Seguimos. El principio 3 dice: las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, tienen derecho a ajustes de procedimiento adecuado. Adaptaciones y ajustes desde lo ambiental, modificaciones a la metodología de preguntar, utilización de un lenguaje sencillo, la inclusión de apoyos y facilitadores de la comunicación. ¿Cuántas veces es necesario que la persona con discapacidad tenga a alguien de su confianza al lado? Hacer pequeños ajustes en el procedimiento, los tiempos de descanso, el modo de interrogar. Todo esto es fundamental. Ajustes del procedimiento.
El principio cuarto, las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a la información y notificaciones legales en el momento oportuno y de manera accesible en igualdad de condiciones con las demás. Y acá se habla de la necesidad de proporcionar la información oportuna por métodos adecuados, lenguaje sencillo, utilización de subtítulos, guías en video y audio. Fíjense, bueno, yo traje una sentencia, hoy hay muchas en lenguaje sencillo, en lenguaje claro, pero fíjense, esta es una sentencia de Corrientes, pero fíjense que lo importante, no tiene que estar toda la sentencia en lenguaje claro, pero sí, aunque sea en la parte dispositiva, el fragmento que se dirige específicamente a la persona respecto de la cual se está ordenando algo, que lo pueda entender. Este me pareció muy lindo porque era una persona que se tenía que hacer cargo de sus hermanos, uno de ellos con discapacidad, porque sus padres habían fallecido. Y el modo en que le explican cómo tiene que ir a renovar los documentos de los hermanos, que ir al hospital, etc., me pareció muy lindo. Y este es un trabajo en proceso. Hay una resolución de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia del año 19, que ratifica el acta de adhesión a la red de lenguaje claro Argentina. Hay una resolución del año 2021 que dispuso una prueba piloto para incorporar un mecanismo de comunicación y notificación accesible en procedimientos que involucren a personas con discapacidad, personas adultas también, mayores, y niños, niñas y adolescentes. Hace muy poquitito, esto está todavía en la página de la Corte, la resolución 819 del 2022, la Suprema Corte aprobó la guía para escuchar a niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial, prácticas aconsejables, y fíjense que particularmente habla de la necesidad de la comunicación en lenguaje claro. Para decidir la forma de citación hay que tener en cuenta las características individuales de la persona que se va a convocar a la audiencia y también si se trata de una persona con discapacidad de cualquier tipo. Bien. El principio quinto habla del derecho a las salvaguardias en el procedimiento. Fíjense que hablan de la presunción de inocencia, de velar porque la información en todas las etapas del procedimiento sea comprensible. Sobre esto no me voy a detener porque creo que luego los curadores van a hablar algo de esto. El principio 6 habla del derecho de las personas con discapacidad al acceso a la asistencia jurídica gratuita o a un precio accesible. Habla el principio séptimo que las personas con discapacidad tienen derecho a participar en la administración de justicia en igualdad de condiciones con las demás. Eliminar las barreras que para que puedan participar del sistema de justicia como jueces, abogados, fiscales, testigos, jurados, para que puedan trabajar dentro de la justicia. De hecho, quizá después la doctora Lamas les comente algo, pero nosotros algo de esto quiero decir porque estuve entrevistando a una persona no vidente para ingresar a trabajar a la curaduría de San Isidro. Es importante y todas las adaptaciones que se requieren para esto, ¿no? ¿Qué ajustes se requieren para esto? También realizando ajustes razonables en los programas de educación. Yo llevo 27 años de docente y me ha tocado varias veces tener alumnos en la carrera de Derecho de grado con discapacidad visual, al menos 3 que recuerde, algunos grababan las clases, otros tenían un sistema por computadora. Una chica sordomuda, me acuerdo, hace 2 o 3 años, que le traducía lo que yo hablaba, le quedaba escrito en la computadora y así guardaba los apuntes para poder estudiar. Tuvimos personas con discapacidad también con algún retraso madurativo, y también es todo un desafío, ¿no? El poder explicar la materia, el poder tomar examen, ¿no? Me parece que es algo que nos exige a todos un esfuerzo que vale la pena, ¿no? El principio octavo habla de que las personas con discapacidad tienen derecho a presentar denuncias e iniciar procedimientos legales en relación a los delitos contra derechos humanos y violaciones a los mismos, que se investiguen sus denuncias y a que se proporcionen recursos efectivos. Y acá es importante, miren, les traigo un caso también bastante nuevo, un caso muy triste, de este año.
un caso penal, que lo traje solamente sin importar mucho el caso, pero es una nena que había sido abusada por su padrastro, había sido violada por su padrastro en varias oportunidades durante varios años, desde los 3 hasta los 17 años, si mal no recuerdo, ¿no? Y la sentencia, muy linda, de la Suprema Corte de Justicia, muy linda, no es linda, el caso es desgarrador, digo, una buena sentencia que hace hincapié en esto. Dice, el empleo de estereotipos de género en el razonamiento de los jueces constituye uno de los obstáculos que impiden a las mujeres el ejercicio de su derecho a acceder a la justicia en condiciones de igualdad y conduce a descalificar su credibilidad y asignarles una responsabilidad tácita por los hechos denunciados. O como ocurrió en el caso, fíjense, y puso de resalto el señor fiscal sobre las violaciones que denunció tratando de desacreditarlas con razonamientos sobre si había tenido o no relaciones con otros hombres antes de ser abusada por su padrastro. Me parece que es algo a tener muy en cuenta, este derecho a que se escuchen estas denuncias, a que se investiguen, a proporcionar los recursos efectivos para que puedan realizarse del mejor modo posible estas denuncias. Para eso también es necesario la capacitación, ¿no? Bueno, los mecanismos de vigilancia, y el 10º habla de la necesidad de realizar programas de sensibilización y formación en el acceso a la justicia. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires una muy buena ley, la ley 15.296, justamente, por eso estamos aquí, que habla de la necesidad de capacitar, la obligación de capacitar a todos los poderes del Estado, en cualquiera, a todas las personas, en cualquiera sea el lugar que ocupen. Y me parece una iniciativa excelente, muy buena, y me parece que va a contribuir en mucho a visibilizar estas barreras y a cooperar con el efectivo acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Yo les traía para comentarles, porque sirve también para, muy cortito, porque les quiero dejar tiempo a los curadores, pero algunos antecedentes muy importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y me gusta traerlos porque creo que también nos hacen caer en la cuenta de cuánto falta hacer, ¿no? El caso Víctor Rosario Congo con Ecuador, un caso que no llegó a la Corte Interamericana, a la Comisión de Derechos Humanos, sí. Este señor, con una discapacidad visible, es apresado, y a pesar de tener esta enfermedad mental, fue agredido mientras se encontraba detenido, incluso por personal penitenciario, y se habían burlado de él. Entonces él reaccionó y lo agredieron. Y además lo incomunicaron en una celda de castigo, desnudo y sin atención médica. Pese al pedido de bastantes organizaciones gubernamentales, de un fiscal, etc., no se hizo lugar a los pedidos de sacarlo de este lugar de aislamiento, y cuando lo llevaron al hospital, les aclaro que como un mes después que empezaron los reclamos para que sea visto, murió a las pocas horas de haber llegado al hospital. Entonces, la Comisión Interamericana, en este caso de Derechos Humanos, concluyó en su informe que este señor debía ser considerado como un discapacitado mental y destinatario de especial atención en razón de ello, que se había vulnerado la integridad física, psíquica y moral del señor Congo, que se utilizó el aislamiento como trato cruel e inhumano, determinó que el servicio penitenciario ecuatoriano no estuvo a la altura de los estándares internacionales y que el Estado debía dotar a estos centros penitenciarios de especialistas que estuvieran en condiciones de identificar los trastornos psiquiátricos. Y además recibió un informe especial porque no se investigó la muerte del señor Congo para determinar las responsabilidades y adoptar las medidas pertinentes. Otro caso interesante fue el de Ximénez López con Brasil. En este caso, Damião Ximénez López padecía una discapacidad mental, había ingresado en un hospital psiquiátrico
y 3 días después su mamá fue a verlo y lo encontró tirado con hematomas, con ropa sucia, con las manos amarradas. Bueno, también lo hicieron ver por un médico, pero murió horas más tarde. Y la Corte, en este caso, estableció que los estados tienen el deber de regular y fiscalizar toda asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, como deber especial de protección a la vida y a la integridad personal. Fue encontrado, por supuesto, responsable el Estado de Brasil por violar la Convención Americana de Derechos Humanos. El caso Furlan y familiares con Argentina, muy conocido por todos, es un caso típico en el que habría que haber trabajado mucho el acceso a la justicia de una persona que había quedado en situación de discapacidad. Si ustedes recuerdan, Sebastián Furlan era un chico de 14 años que ingresó en el predio del ejército argentino para jugar al fútbol, no tenía cerco, ingresaban siempre varios menores a jugar, se le cayó un travesaño, lo dejó en coma y con un grado de discapacidad muy grande. Este grado de discapacidad podría, dicen las pericias posteriores, haberse evitado su profundización, podría haberse mejorado, pero la situación económica de Sebastián Furlan no se lo había permitido. Presenta una demanda contra el Ministerio de Defensa en el año 90, de la que se corre traslado recién en el año 96 y se abre a prueba en el 97. Se dicta sentencia de primera instancia en el año 2000, que le da un 70% de responsabilidad en este juicio de daños y perjuicios al Estado Nacional y un 30% a Sebastián Furlan, y la Cámara modifica esto solo en relación a la distribución también de las costas en este porcentaje. Pero la condena había sido de 130.000 pesos. Y fíjense que le pagan recién 3 años después en bonos, que cuando Sebastián Furlan, el papá, los vendió el mismo día que se cobró, cuando pagó las costas, le quedaron 38.300 pesos. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, condenó al Estado de Argentina por haber excedido el plazo razonable en el proceso de daños, por no haberse respetado el derecho de Sebastián Furlan a ser oído, tampoco intervino el asesor de menores, a vulnerar la propiedad privada, por lo que le quedó de indemnización, por la vulneración del derecho de integridad personal, el derecho de acceso a la justicia de sus familiares, un caso también para tener en cuenta. Los dos últimos, el caso Chinchilla Sandoval con Guatemala, una señora del 2016, María Inés Chinchilla Sandoval, que había sido condenada por asesinato, se encontraba en un centro de reclusión femenino, una señora que padecía diabetes y que le habían tenido que, sin controles médicos dentro de la cárcel, le tuvieron que cortar, amputar su pierna y no le dieron ningún ajuste para movilizarse dentro de, ningún medio para movilizarse dentro de la cárcel. No le dieron una silla de ruedas, se cayó 2 veces y falleció después de la segunda caída. Acá se habla de los ajustes razonables para el desplazamiento. Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, mediante sentencia, declaró responsable internacionalmente al Estado de Guatemala por el incumplimiento de la obligación de garantizar los derechos a la integridad personal, a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial. Y lo manda a adoptar las medidas para la capacitación de las autoridades judiciales a cargo de la ejecución de las penas y a pagar una suma en dinero por los daños sufridos. El último, del año pasado, de la Corte Interamericana, el caso Huachalá Chimbó y otros con Ecuador. Luis Eduardo Huachalá Chimbó, de 23 años, fue internado en un hospital psiquiátrico, Julio Andara, de Ecuador, en 2 ocasiones. La primera vez lo llamaron y le dijeron que tenía que hacer un tratamiento que no pudo realizar porque carecía de medios económicos. El segundo ingreso, para internarse, porque había desmejorado notablemente, la mamá lo dejó y cuando fue a verlo, días más tarde, muy poquitos días después,
con versiones encontradas, nadie le supo decir dónde estaba su hijo. Le dieron información contradictoria, se abrió una causa por desaparición a pedido de la señora, nunca se abrió de oficio, y la causa se archivó sin que apareciera. Entonces, el 26 de marzo del año 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró internacionalmente responsable a la República de Ecuador por la violación a los derechos, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la dignidad, a la vida privada, al acceso a la información, igualdad y salud con relación a Luis Eduardo Huachalá Chimbó, y a un recurso efectivo a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de Luis Eduardo Huachalá Chimbó y sus familiares, particularmente su madre y su hermana, que habían formulado la denuncia y no se había investigado. Me parecen casos interesantes, importantes para visibilizar, para tener en cuenta, y creo que pudimos ver en este recorrido unas cuantas barreras que tenemos que trabajar. Me parece interesante tener presente esto, la necesidad de ejercitarse, porque uno va perdiendo la dimensión, ¿no?, de ejercitarse en la observación y en el reconocimiento de las barreras para propender a su eliminación. Importante la escucha activa para poder tomar intervenciones oportunas, a fin de facilitar el acceso a la justicia. La comunicación y la información, siempre en lenguaje claro, acompañando sin sustituir. La formación constante en la temática, como la que hoy tenemos. La petición oportuna y el trabajo en redes. Me pareció importante, yo voy a dejar de compartir esto, no me quise explayar más, porque me pareció importante y me parece muy rico para el día de hoy, compartir con ustedes también la experiencia práctica, en campo, en terreno, de algunas curadurías oficiales de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires 14 curadurías oficiales, y una curaduría general que, de la que yo soy responsable. Las curadurías zonales o departamentales, estas 14 curadurías, trabajan con un número de personas impresionantes, 5.000 en toda la provincia, a partir de una designación judicial. Cuando la persona con discapacidad no tiene familiares o referentes que puedan asumir su apoyo, y además carezcan de bienes suficientes. Entonces, estamos hablando de personas atravesadas por múltiples causales de vulnerabilidad. Y vamos a ver cómo trabajan en el acceso a la justicia, algunos casos, estas 3 personas que van a compartir con ustedes. Vamos a empezar con la doctora Cecilia Costa. Cecilia Costa es abogada adscripta de la Curaduría de Azul y está a cargo de la delegación de Tandil, de la Curaduría de Azul. Tiene como 100 personas a las que asiste diariamente. Bueno, Cecilia. Bueno, Carolina, te agradezco muchísimo la invitación. Sabés el cariño que te tengo y además el respeto por tu trayectoria académica. Bueno, tuve la suerte de tenerte como profesora en la especialidad de Derecho de Familia. Y bueno, y para mí es un gran honor. Bueno, justamente mi idea es esto, ¿no?, de poder transmitir y llevar a la práctica todo este marco normativo del cual muy bien vos lo supiste explicar, donde se analizó el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, compuesto por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, conjuntamente con las 100 reglas de Brasilia, que nos hace ver que el acceso a la justicia es un derecho en sí mismo, pero a la vez es un medio, ¿no?, porque nos permite a las personas restablecer el ejercicio de aquellos derechos que fueron desconocidos, que fueron vulnerados, y que se relacionan con la posibilidad cierta de que las personas en igualdad de condiciones puedan reclamar, o sea, hacer valer sus derechos, eliminando cualquier situación de discriminación, desigualdad, maltrato o abuso que estén sufriendo, ¿no? Como bien decías, Carolina, bueno, nosotros sabemos que
que por imperio del artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, hay grupos que están especialmente protegidos, porque fueron relegados históricamente, ¿no? Están los niños, las mujeres, los ancianos, las personas con discapacidad, que justamente los hacen merecedores o acreedores de beneficios que emergen justamente de las medidas de acción positiva, lo que va a implicar políticas específicamente dirigidas a ellos que le permiten el real, ¿no?, ejercicio de los derechos que reconoce la ley. Un ejemplo de acción positiva, puedo hablar de la ley 24.901, ¿no?, que impone este sistema de prestaciones en salud que enfatiza el concepto de cobertura integral. Bueno, lógicamente que estas medidas de acción positiva encuentran o hallan sustento, por ejemplo, en la idea de John Rawls, de un filósofo contractualista, que nos dice que no todos somos iguales, porque él adscribe al principio de la diferencia, donde los que parten de una posición menos aventajada pueden recibir una clase de ventaja, o él habla de la idea de hándicap, ¿no? Entonces, ahí la idea de justicia está asociada íntimamente con la idea de equidad, y se busca corregir o reparar esta circunstancia inicial que se encuentran las personas con discapacidad al momento de iniciar este contrato social, ¿no? Y esto también se enlaza un poco con la idea de justicia distributiva de Aristóteles, ¿no?, que lo que hablaba muy bien la doctora Santi. ¿Qué pasa? Bueno, todos estos postulados determinan, ¿no?, la necesidad de la toma de conciencia por parte de los operadores de justicia, quienes tenemos que garantizar a las personas con discapacidad el acceso permanente y efectivo a los procesos judiciales. Tenemos que promover la concientización del concepto social de discapacidad, que está consagrado, ¿no?, en la Convención, desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Entonces, esto a través de las buenas prácticas tenemos que ser agentes, queremos transmitir, digamos, una visión positiva de la discapacidad, tenemos que evitar sobredimensionar las limitaciones, enfatizar las facetas positivas, las potencialidades, los logros, los avances. En este contexto, considero que es vital la opinión de las personas con discapacidad, ¿no?, como fundamento de cualquier decisión que se vaya a adoptar. Es en este marco que las curadurías oficiales que intervenimos en los casos de personas con discapacidad, obviamente luego de una sentencia, en el marco de un proceso judicial, que no tienen familia, o por ahí algunos tienen, pero no resultan ser idóneos para cumplir esa función, ni tampoco tienen medios económicos, ¿no? Entonces, esto nos impone a todos los operadores un permanente desafío, ¿sí? Y aquí la escucha es el eje central, y la necesidad de utilizar esto, ¿no?, lo que hablaba también la doctora Santi, el lenguaje claro, sencillo, comprensible, en función de cada caso particular, como llave de acceso a la cadena de accesibilidad, ¿no? En virtud de ello voy a comentar un caso en concreto donde se puede, digamos, visibilizar todos los puntos que hemos mencionado, ¿no? El caso es así. Designan a la curaduría, en un caso de una persona con discapacidad de 18 años, cuando comienzo a indagar un poco con los diferentes organismos que estaban interviniendo, me resaltaban todo el tiempo su diagnóstico médico, ¿no? Y me remarcaban esto, que era un chico agresivo, que tuviera cuidado, que había pasado por varias instituciones, que no podían sostenerlo, que tuviera cuidado, que no estuviera sola al momento de atenderlo. Bueno, consulto, ¿no? ¿Y a él qué le gusta hacer? Y nadie me sabía responder, ¿no? Nadie sabía contarme un poco más de esa persona, de cuál era su sueño, sus anhelos, si le gustaba practicar algún deporte. Bueno, empezó a indagar un poquito en la historia clínica y surgía reiteradas internaciones, cuestión que me llamó mucho la atención, y cambios permanentes en su plan farmacológico. A los pocos días ahí de asumir, se comunican conmigo de un hogar donde él residía y me hacen un pedido concreto, yo diría al grito de Cecilia, sacámelo ya de acá. Y otra vez, esta persona, ¿no?, tratado como un objeto. Otra vez
lo patológico, ¿no? Lo que Michel Foucault hablaría nos hablaba, ¿no? Como el dictamen médico, visto como un dispositivo que clasifica a los seres humanos según su patología, lleva a diluir la integralidad de la persona, que es opacada y sustituida por esa condición, ¿no? Y ese dictamen médico se termina expresando, decía Foucault, como una minusvalía jurídica y moral. Entonces, aquí también me encuentro, ¿no? con esta barrera actitudinal, ¿no? Esta persona sí había roto los vidrios de acceso de la institución, pero porque reclamaba ver a sus padres. Y a raíz de eso fue ingresado en el área de salud mental. Entonces yo ahí me traslado, me acuerdo que era bastante tarde, y lo conozco, ¿no? Y tengo esta entrevista inicial que para los que trabajamos en la curaduría es tan fundamental. Yo le trato de explicar en un lenguaje claro y adaptable a las circunstancias, ¿no? que tenía él, en qué consistía mi trabajo. Y recuerdo siempre que pude mantener un diálogo muy fluido, donde él me contaba muy angustiado que no era su deseo dañar ni romper nada, pero lógicamente, ¿no? Su mayor anhelo era estar con sus padres y con sus hermanos, y él solo lo que pedía que alguien lo acompañe a verlo porque quería salir, y porque siempre la respuesta a ese pedido concreto era la negativa, ¿no? Siempre una excusa, que no podían, que no tenían el personal. Entonces, bueno, y ahí le pregunté si le gustaba hacer algún deporte, me dijo que él quería ser como Messi, que le encantaba jugar a la pelota, que le encantaba comer pizza, que cuando permitían que su padre lo fuera a ver, que le llevaba golosinas, que él trataba de hacerlas durar, pero que nunca lograba su cometido. Obviamente que mi respuesta fue, a mí me pasa exactamente lo mismo. Que le gustaba usar pantalones cortos, incluso los días de frío, pero claro, después me puse a pensar y digo, claro, él piensa que es Messi, o por lo menos es su deseo, ¿no? Y recordaba que una vez había ido al cine, que había quedado sorprendido por los sonidos de la película. Entonces, con toda esta entrevista y este diálogo, pudo florecer la persona, ¿no? Con sus gustos, con sus anhelos. Es indudable que esta escucha, ¿no? tiene su sustento normativo en lo que disponen los artículos 3 y el artículo 12 de la Convención, los cuales nos da la pauta que más allá de revestir, ¿no? una buena práctica, es fundamentalmente un derecho que tiene la persona con discapacidad, y en consecuencia es una obligación indelegable por parte de los funcionarios, que tenemos que asistirlo, ¿no? en cada acción, ya sea en el judicial o una presentación de índole administrativa. Entonces, esto también reviste una sustancial importancia en relación al principio de autonomía consignado en el artículo 19 de la Convención, como así también fundamental el derecho a la información que nos da cuenta el artículo 21 de la Convención, ¿no? O sea que es vital que en la oportunidad que brindamos información a los usuarios de la curaduría, la misma pueda ser ofrecida en formatos accesibles y ajustados a las circunstancias personales o particulares de esa persona, ¿no? De modo tal que esa información llegue con plenitud, ¿sí? Y a partir de ello, esa persona pueda tomar sus propias decisiones. Claramente, o sea, las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia, las personas en condición de vulnerabilidad se orientan en esa dirección, que no es otra cosa que seguir generando condiciones dignas en el trato de las personas con discapacidad y en el acceso a la justicia que tienen que tener, ¿verdad? Pero bueno, a partir de ahí comienza un arduo trabajo. Nosotros en la curaduría realmente tenemos que ser muchas veces muy creativos, flexibles, y generalmente la gran mayoría, bueno, tenemos una indudable vocación de servicio y un gran amor por lo que hacemos, ¿no? Porque atravesamos situaciones muy difíciles, muy tristes. Pero bueno, uno también, yo por ejemplo en lo personal, cuando empecé a trabajar en esto realmente me costaba mucho, me angustiaba, pero después empecé a ver en esas lágrimas una oportunidad, ¿no? Porque podemos cambiar y modificar, digamos, la condición de vida de muchas personas. Así que la verdad que yo en lo personal lo hago con mucha pasión. Bueno,
contaba que ahí comenzó la tarea ardua y uno de los pilares fundamentales es la articulación de redes, ¿no? De redes institucionales. Es ahí donde su equipo, empezamos a trabajar, ¿no? Con el equipo de salud, donde se planteó esta necesidad y se concretó el pedido concreto de esta persona, de poder vivir junto a sus padres. Empezó a asistir a un centro de día, porque ahí pude articular con un centro de día para que pueda ir de lunes a viernes, donde empezó a realizar diferentes actividades deportivas, artísticas, comenzó un taller de cerámica. Bueno, para eso también gestioné el transporte. Se solicitó también como una herramienta fundamental, que nosotros de las curadurías hacemos mucho uso del dispositivo de acompañante terapéutico, de lunes a domingo, para poder garantizarle, digamos, un espacio de actividades recreativas y que pueda supervisar también la toma de medicación, ¿no? Pero no solamente trabajamos con él, voy a utilizar un nombre de fantasía por una cuestión de respeto, ¿no? No trabajamos solamente con la familia de Carlos, sino también con su familia, ¿no? Su familia, sus padres sostenían también este deseo que Carlos conviva con ellos, pero ¿qué pasa? Al acercarme al domicilio, pude ver que ellos no vivían en las mejores condiciones, ¿no? Y el poder tomar contacto con esa familia y ver esa realidad tan hostil, también, bueno, me permitió solicitar y poder reclamar ante la Dirección de Desarrollo Humano y Hábitat las condiciones mínimas, dignas de habitabilidad que tenían que tener. Esto me brindó, en definitiva, esa posibilidad de peticionar a los organismos la exigibilidad de determinados derechos sociales, económicos y culturales que hacen a la autonomía de las personas con discapacidad y que están en el artículo 4 de la Convención, ¿no? O sea que puedo decir que, en definitiva, Carlos vive junto a sus padres, quienes fueron asistidos por el Área de Desarrollo Humano y Hábitat. Realizó actividades deportivas, educativas, artísticas en este centro de día, dispone de transporte, de acompañante terapéutico, de un seguimiento muy bueno y muy estricto por parte de su equipo de salud, porque ha sido realmente un trabajo en conjunto, ¿no? Con todos estos aportes, yo puedo, digamos, afirmar que Carlos, que era una persona que cada 2 meses se lo estaba internando en salud mental, con lo que eso implica, no requirió más servicios de internación. Entonces, ese logro que pudimos hacer entre todos, ¿no? Fue algo muy maravilloso. Pero bueno, la historia no termina aquí. El equipo técnico del juzgado de familia, al momento de realizar el informe de pericia, destacan, ¿no? Todo esto del dispositivo que fue creado para el acompañamiento, en convivencia con su familia de origen, que se encontraba, digamos, funcionando, enmarcado en el respeto a sus derechos, que dan cuenta, ¿no? De un análisis profesional, por esto de las estrategias que se fueron delineando, sobre todo en esto, ¿no? Que nos basamos en las necesidades concretas de Mario. Y entonces se observa que también se agramó el acompañamiento terapéutico y demás. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de dictar sentencia, esta persona, este usuario de la curaduría, toma contacto con el juez interviniente, le comenta que está muy contento, que vive con su familia, que juega al fútbol con su acompañante terapéutico, que está muy contento con todas las actividades que realiza. Y nosotros habíamos dejado plasmado, ¿no? En el expediente que este deseo de vivir con su familia era un reclamo concreto que nos había hecho nosotros como sistema de apoyo. Pero bueno, a pesar de eso, no estábamos en el supuesto excepcional del artículo 32, último párrafo, se declaró la incapacidad. Obviamente, nueva entrevista con Carlos, y ahí le explico la situación, y la idea era, bueno, lo convocaron de la Cámara de Apelaciones, que está en la Ciudad Azul, o sea, más 100 kilómetros de Tandil, y él me dice, bueno, perfecto, yo voy a ir, pero quiero ir, no con mi acompañante, quiero ir con mi papá y con mi mamá. Bueno, y ahí también gestionamos los servicios de un remis
para que lo acompañen, los esperen y lo vuelvan a regresar a la ciudad. Obviamente todavía a la fecha no tenemos resolución de Cámara, pero bueno, esperamos que sea favorable a su capacidad, ¿no? Otro caso que por ahí quiero contar, muy cortito porque no quiero robar tiempo, es de una señora sordomuda que llega a mi oficina, la noto muy angustiada, estaba como muy desesperada, y para mí fue una situación bastante compleja, porque no podía interpretar lo que me quería decir, sí la notaba que estaba muy mal, traté de calmarla, y me acordé de la intérprete de lengua, la intérprete de lenguas de la misa de los domingos de la iglesia del centro de la ciudad, ¿no? Y bueno, y la convoqué, y ella automáticamente, porque justo ya la conocía, se presentó y logró, bueno, dilucidar que en realidad esta mujer estaba siendo víctima de violencia familiar por parte de una hija, así que bueno, hicimos la denuncia respectiva en la Comisaría de la Mujer, ahí se tomaron todas las medidas de protección en el marco de la ley de violencia familiar. Ella, bueno, fue ingresada a un refugio y después se pudo trabajar todo lo vincular con sus hijas. Y la verdad que, bueno, el trabajo, la verdad, fue muy arduo, muy lindo, muy enriquecedor. Pero bueno, básicamente mi idea es esto, ¿no? Remarcar que el acceso a la justicia y las buenas prácticas en materia de discapacidad exige esto, ¿no? De la formación constante por parte de todos los operadores del derecho, la toma de conciencia, estos espacios de capacitación obligatoria, que la verdad los aplaudo, la internalización de conceptos básicos en materia de discapacidad, el uso adecuado del lenguaje, el diseño, ¿no?, de procedimientos accesibles, los ajustes razonables en cada etapa de los procesos judiciales, porque no es posible la toma de conciencia si no se parte de la educación constante, ¿no?, como un pilar fundamental del cambio, para ir instaurando justamente estas prácticas inclusivas, dejando de lado los prejuicios, las prácticas discriminatorias, sustentadas básicamente en el desconocimiento. Entonces, donde la participación de la persona en el juicio de restricción a la capacidad con las debidas garantías constitucionales es actualmente el eje sobre el cual gravita el nuevo tratamiento de la discapacidad, ¿sí? Porque la persona involucrada en el proceso dejó de ser un observador a pasar a ser un protagonista activo, ¿sí? Y bueno, básicamente ahí la tarea del apoyo es ayudar a esa persona a transitar su propia vida, acompañándola a manifestar su voluntad, asistiéndola en el cuidado de su salud y colaborando en la construcción del proyecto de vida, ¿no? Así que bueno, espero que le haya gustado mi participación. Para mí como ya les dije, es un gran orgullo y bueno, les agradezco muchísimo. Gracias, Ceci. Ahora vamos a escuchar un ratito a Santiago Costa, curador oficial de San Martín. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Carolina, por habernos dado lugar en tu espacio, en este encuentro tan maravilloso que ha generado el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte, bueno, para poder capacitarnos y entrar a mirar un poco esta realidad que nos toca, por lo menos a nosotros que estamos más metidos en la materia, verla a diario, pero que quizás muchos otros operadores y funcionarios tienen idea de lo que trata una proveeduría, de las cosas que maneja y para qué están y demás, pero por ahí dar una oportunidad a nosotros que estamos en el campo, ¿no? De poder comentar ciertos casos y ver un poco cómo toda la legislación vigente, la normativa, tanto internacional como la nuestra propia nacional, que vos también has explicado anteriormente, se va bajando y aplicando en cada caso concreto. Nosotros acá hemos tenido algunos casos
varios casos, pero hemos tenido uno muy emblemático, que ni bien recibí tu invitación, se me vino, casi ese se me vino a la mente, ese fue el primer caso que se me vino a la mente. Vamos a llamarla Alicia, vamos a usar el nombre Alicia. Alicia, 30 años. Bueno, nos designa, obviamente, el juez nos designa a nosotros, y nos encontramos con Alicia, que tenía discapacidad intelectual moderada, trastornos del habla y del lenguaje, disfuncionalidad familiar crónica, marginalidad, indigencia, y encima con un problema que, bueno, obviamente era sordomuda y desconocía el lenguaje de señas. Esa era Alicia en ese momento, y así nos encontramos en ese momento con ella. El primer contacto lo hicimos a través del servicio social de la curaduría, que aprovecho para decir que tengo 2 locomotoras ahí trabajando. San Martín tiene 2 locomotoras trabajando, Eugenia Molinaro y Alicia Farrell, este caso es de Alicia Farrell. Bueno, Alicia toma contacto con la madre, las va a ver, y la madre, ella vivía, también se llama Alicia, ¿no? La TS, la causante le pusimos el nombre Alicia. Toma contacto con nuestra representada, vivía con el hermano, vivía con la madre y con el marido de la madre. Eran como 8 hermanos, la gran mayoría de ellos estaban todos detenidos cumpliendo condena, había 6 que estaban en esa situación, 5 o 6. El hermano que vivía con ella después terminó con la misma cuestión, y vivían en José León Suárez, en una casa en José León Suárez. Hasta ahí, Alicia estaba en su casa con su madre y su familia, situación extremadamente precaria, pero bueno, de pobreza y demás, pero por el momento en ese primer acercamiento no notamos nada que nos llamara la atención más allá de la tremenda realidad, ¿no? En el segundo contacto ya fue telefónico, porque fue bastante complicado organizar una visita. La madre como que esquivaba un poco esa situación. Por teléfono nos comenta que vendió la casa y le dio todo el dinero a su marido, que no era el padre de los chicos, que se había ido con Alicia, supuestamente, a un departamento, pero no nos quería decir dónde. Bueno, obviamente no pudimos comunicarnos más con ella por teléfono, se cortó la comunicación, solicitamos en el juzgado de familia la búsqueda de paradero, lógicamente, para poder ver dónde estaba. No lo tuvimos a vida por meses. 3 o 4 meses no tuvimos más novedades de Alicia. Al poco tiempo, la madre es una persona muy violenta, con muchas problemáticas, y a veces aparecía y llamaba y decía, pero nunca nos quería decir dónde estaba. Bueno, era bastante complicado la comunicación. Nos llama y nos informa que el marido de ella se había llevado a Alicia, y que no sabía, antes ya no sabía dónde estaba, o sea, no sabía dónde estaba, y se había ido con el marido de ella. Que no era el padre de Alicia, ¿no? Bueno, en ese momento nos dice que ella había hecho una denuncia en la fiscalía. Bueno, empezamos a averiguar desde la curaduría, fiscalías de San Martín, donde podía haber quedado radicada la denuncia. Encontramos la UFI 2 de San Martín, que tenía esta denuncia, y ahí había un domicilio en Caseros. Bueno, informamos al juzgado, del juzgado se lo citó urgente a una audiencia. También tengo que mencionar en estas cuestiones el trabajo que ha hecho el juzgado, la comunicación fluida, ágil y permanente con la jueza, que estaba dispuesta a modificar cualquier tipo de situación o de procedimiento, proceso, como para poder llegar rápidamente a encontrar a Alicia y, bueno, a solucionar, ¿no?, la problemática. Fue el marido de la madre, que supuestamente le había secuestrado a Alicia, le llegó la cédula y va al juzgado. Primero va solo. Obviamente, cuando el día de la audiencia fuimos todos, ¿no?
él va solo al juzgado, dice que sí, que Alicia se había querido vivir con él, no dio muchos datos, le habíamos pedido que lleve, no teníamos, obviamente, él se había llevado el CUT, se había llevado el DNI, se había llevado la tarjeta de débito donde cobraba la pensión. Bueno, entonces le pedimos, solamente había llevado el DNI. Ese día estábamos todos en el juzgado, o sea, estaba nosotros, la curaduría, estaba la asesoría, estaba la defensoría, estaba el equipo técnico del juzgado, la jueza. Éramos 8 personas sentados con Alicia, y en ese momento nos dimos cuenta que Alicia no conocía el lenguaje de señas, que era sordomuda, que tenía... Después nos dimos cuenta que de un oído empezó a escuchar un poco por los tratamientos que después pudimos conseguirles que haga, pero no se podía comunicar. Y fue una hora desesperados escuchándola y que no solamente emitía sonidos guturales y te sonreía o no, pero lo que sí vimos es que citamos, perdón, me olvidé decir, citamos una hermana que tiene una hermana que siempre se presentó como que ella quería cuidarla, la quería cuidar, quería estar con ella, quería estar con ella, quería estar con ella. Entonces la citamos a la hermana, solicitamos al juzgado que también la cite a la audiencia para que se encuentren, porque la madre evitaba todo tipo de encuentro entre Alicia y su familia, su hermana en este caso. Bueno, y ahí sí nos dimos cuenta, por lo menos, el cariño y el amor que le tenía a esa hermana. Todo el tiempo agarradas de la mano, se sonreía, le acariciaba el pelo, estaba, bueno, y mediante toda esa intervención que tuvieron ellas dos en la audiencia, solicitamos que más allá de fijar una nueva audiencia rápidamente, que fue lo que se hizo con un traductor, con traductores de lengua de señas o moderadores y demás, Alicia se vaya con la hermana, o sea, obviamente no vuelva con este señor, que era el ex marido de la madre, porque desconocíamos en qué situación podía llegar a estar ella ahí y si ella realmente entendía lo que le podía llegar a estar pasando. Así que lo que hicimos ahí, bueno, obviamente Alicia se fue con su hermana, y en la otra audiencia, lo que pedimos para la segunda audiencia, descubrimos, esto lo descubrió también la licenciada Farrell en la búsqueda constante de poder entender qué es lo que necesitaba Alicia, es que en la Municipalidad de San Martín hay un área, había moderadores lingüísticos y hay un área de accesibilidad en lenguaje de señas que funciona acá en la Municipalidad. Entonces, se citó a esta gente también, a esta oficina, se citó un intérprete de señas, se citó a Dajus. Bueno, para la segunda audiencia, éramos casi 14 personas en la segunda audiencia, obviamente todos tratando de comunicarnos y no entrando todos al mismo tiempo ni nada, pero como sabíamos ya que Alicia no entendía el lenguaje de señas, teníamos una persona de esta oficina de la municipalidad, era traductor, moderador de lenguaje corporal. Era sordo y entendía o podía llegar a interpretar un poco el lenguaje corporal. Entonces, entre los traductores de señas, el traductor de lenguaje corporal, el equipo técnico del juzgado, tratando todos de entender qué es lo que necesitaba Alicia. Yo lo cuento ahora en 5 minutos, pero la verdad que fue desesperante, porque la veíamos a ella y no sabíamos qué le estaba pasando y qué necesitaba, cómo podíamos ayudarla, cómo podíamos entenderla. Bueno, ahí en la segunda audiencia estábamos todos los que mencioné antes y nos dimos cuenta, por lo menos pudimos comprender, que lo que Alicia quería era irse a vivir con su hermana. Quería ir a la escuela, quería vivir con sus sobrinos, extrañaba a sus sobrinos, que hacía rato que no los veía. Bueno, lógicamente, en ese mismo instante, la jueza dictó las medidas correspondientes, dictó la prohibición de acercamiento de este señor hacia Alicia, y también dictó la prohibición de acercamiento y el cese de hostigamiento de la madre de Alicia hacia Alicia y su hermana, porque ya quiso llevársela varias veces de la casa en esa semana que pasó entre una audiencia y otra. Bueno, la madre, yo les había comentado que era violenta,
y utilizaba a Alicia para evitar que sus propias parejas se alejen. Así que estábamos prácticamente seguros que Alicia había sido víctima de abuso, seguramente en reiteradas oportunidades o con las distintas parejas que la madre puede haber tenido. Entonces, bueno, ni bien terminó esa audiencia, obviamente Alicia se fue con su hermana. En la curaduría le obtuvimos una vacante en una escuela de educación especial en Cava, de Bartolomé Airolo, que queda ahí en Cava, y Alicia fue a varias clases ahí con su hermana y con su sobrina de lenguaje de señas. Y acá viene un poco la reflexión, ¿no? Es decir, el cambio fue increíble. El cambio que tuvo Alicia fue increíble. O sea, se comunica con su familia, con su hermana, con sus sobrinos, a duras penas, como están aprendiendo y pudieron aprender, empezar a aprender un poco el lenguaje de señas para poder comunicarse con ella. Y todos aprendimos, para mí, ¿no? Mi reflexión es que todos los que participamos en ese caso aprendimos que en este tipo de actuaciones hay que ser muy abiertos en los métodos a seguir. O sea, sabemos y lo estuvimos viendo hasta recién, la existencia de normas que nos marcan el camino, la base jurídica para actuar, defender los derechos de los más vulnerables, proponer su acceso a la justicia que realmente sea verdadero y que se pueda lograr. Y yo veía en este caso, acá vimos, por ejemplo, no sé, el artículo 12 y el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se aplican enteramente en el mismo proceso. O sea, igual reconocimiento como persona ante la ley, el propio acceso a la justicia mediante ajustes de procedimiento. Tremendamente se tuvo que ajustar el procedimiento para poder entender qué es lo que Alicia quería. Vimos cuando actuaba en el cambio, bueno, las reglas de Brasilia, el acceso a la justicia, la 33, por ejemplo, la revisión de procedimiento y los requisitos procesales para facilitar el acceso a la justicia, la 38, agilidad y prioridad, la 41, actuación interdisciplinaria. Lo ves ahí arriba y lo ves acá en el caso, ¿no es cierto? ¿Cómo se va aplicando? No sé, podría hablar de un montón de otras reglas o demás directrices o principios, pero están, creo que todas ilustradas. Y nada, yo quería agradecer muchísimo a las personas que participaron, a la asesoría 2, a la de San Martín, a la asesoría 1, al Juzgado de Familia 5, que la verdad que hemos estado meses y meses y meses corriendo atrás para poder comunicarnos directamente. O sea, lo tremendo era que no sabíamos qué le pasaba, qué quería, cómo podíamos nosotros decirle a ella, quédate tranquila, vamos a estar con vos, te vamos a ayudar, te vamos a acompañar. Ni siquiera podíamos hacer eso, era lo más básico de todo, ¿no? Y yo veo que, bueno, a mí me fascina, el trabajo en la curaduría es fascinante, es interdisciplinario y así debe ser. Uno se encuentra firmando un cheque y pidiendo una medida por teléfono a las jueces y corriendo para llevarla. O sea, y la parte social atrás, se van a cualquier lado, tratan de buscar, de encontrar, sacamos oficios para... O sea, es un trabajo fascinante. Yo por lo menos lo veo así. Y yo creo que más allá de eso, yo creo que cualquier trabajo necesita, obviamente, uno tiene que estar preparado, se tiene que capacitar, y acá también. Y todo trabajo también estimo que tiene que haber vocación y demás. Pero este trabajo acá sin vocación no se puede hacer. En una curaduría sin vocación no podés trabajar, y sin amor por el otro, ¿no? En este caso por los más vulnerables, por lo menos es como yo lo planteo y como lo tratamos acá en este equipo maravilloso que tenemos en San Martín. Así que bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias, Santiago. Qué lindo ejemplo también de trabajo en redes con defensor, asesor, juzgado. Qué maravilla eso. Sí. Bueno, ahora Ayelén Lamas, curadora oficial de San Isidro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los participantes. Primero que nada, bueno, quiero agradecer a la doctora Santi por la convocatoria. Y bueno, para hablar un poco también de otro caso,
al momento de que me contactó la doctora para conversar con ustedes acerca de algún caso en donde se haya planteado en principio una dificultad y luego una buena práctica de acceso a la justicia de una persona con discapacidad, se me vino a la mente un caso muy duro de una mujer joven, donde a nosotros nos designan como sistema de apoyo en el año 2019, y uno de los primeros encuentros que tenemos con ella es justamente en una audiencia que se había fijado, una chica con una historia familiar tremenda, donde sus padres se separan y su madre vuelve a formar pareja con otro hombre que termina abusando de ella y de su hermana. Su hermana termina suicidándose. Esto desde de niñas les ocurrió. Contrajo matrimonio posteriormente con un hombre que termina secuestrando a su hijo. Ella desconoce del paradero de su hijo durante 5 años. Bueno, todo un problema muy grande de una familia disfuncional que había que intervenir en este caso. Por ende, nos presentamos a la audiencia y la audiencia no se pudo celebrar como esperábamos. Se habían fijado en el expediente de determinación de la capacidad unos alimentos provisorios a cargo de su marido. En ese entonces todavía no estaban divorciados, sí separados de hecho, donde tenía que aportar, además de un importe, un monto de dinero, la afiliación a la obra social y también a su progenitora. La audiencia estaba fijada para el mismo momento a hacer una evaluación interdisciplinaria a cargo del equipo técnico del juzgado, y termina siendo frustrada porque estaban convocados también su progenitora, su marido, y ella se pone muy angustiada, no logra poder comunicarse de la manera que necesitábamos, comunicar sus deseos, nada, se pone muy angustiada, grita, se pone violenta, y bueno, en ese momento, que fue como una primera intervención nuestra, yo me planteo, bueno, ¿cómo podemos sortear esta dificultad que se nos presenta para poder llevar adelante el proceso, para que ella sienta el acceso a la justicia? Y entonces comenzamos a hablar y trabajar en redes. El trabajo en equipo fue, en este caso, muy importante, en conjunto con la Defensoría Oficial, que interviene como asistencia letrada, y en conjunto también del juzgado, que flexibilizó todas las cuestiones burocráticas y demás, en pos de ser permeables y creativos a la hora de efectuar todas las modificaciones que sean necesarias en el proceso, para garantizar que se eliminen todas las barreras, no enfocándose en el diagnóstico que tiene la persona, sino en su situación, es decir, en lo que le sucede a ella en el contexto en el que se encuentra. Bueno, para facilitar este acceso efectivo, trabajamos en redes, establecimos estrategias conjuntas, se han realizado reuniones que a veces se la convocaba a ella, y en otras ocasiones no se la convocaba, y se trabajaban estrategias en conjunto entre la Defensoría, principalmente, que funcionaba como su asistencia letrada, y nosotros como sistema de apoyo. Y sobre todo siempre se le dio lugar a que ella expresara todo lo que necesitaba contarnos, acerca de toda su historia de vida, brindarle toda la información, así sea que quizás el resultado que habíamos obtenido no era el que esperábamos. Todas las actuaciones se comunicaban, en todas las presentaciones judiciales que se realizaron, ella participó en todas, primero explicándole de forma clara, precisa, y una vez que nosotros entendíamos y ella nos expresaba que comprendió perfectamente todo lo que
implicaba ese acto jurídico, esa presentación judicial, lo que sea, recién ahí se hacía una presentación judicial con la firma de todos nosotros, los intervinientes, tanto del defensor oficial como la mía, como la de ella, como persona jurídica. Y bueno, realmente fue muy bueno. No quiere decir que el camino está allanado, siempre puede haber algún retroceso, porque es un proceso de adaptación y es dinámico y todo el tiempo está en proceso de modificación, pero sí centrándonos nosotros con que la persona con discapacidad tiene su capacidad para deliberar y que no hay que centrarse, bueno, esto es una frase de Hipócrates, pero que es mucho más importante saber qué persona tiene la enfermedad, qué enfermedad tiene la persona. Bueno, hablamos de enfermedad porque es una frase muy de muchos años, pero sí se entiende el fondo de lo que quiere comunicar esta frase, que es siempre estar en atención de la persona. Entonces, bueno, para poder llegar a este buen proceso, se nos ocurrieron entre todos, porque fue un trabajo en equipo, adaptar un montón de situaciones. De repente, todas las audiencias que se celebraron de manera posterior a esta audiencia, donde inclusive ella llega a ejercer violencia física contra la psiquiatra del juzgado, hubo que convocar a personal policial femenino, no fue nada fácil, fue muy difícil para ella principalmente, pero para todos los que estábamos ahí también fue duro, porque uno se pone a pensar en ella y en que es algo que no lo podía manejar en ese momento. Pero bueno, para tratar de llevar a cabo todo el proceso y que sea bueno para todos y llegar al objetivo en común que todos los funcionarios judiciales teníamos en ese momento, que era el bien de ella, se flexibilizó todo. Por ejemplo, al momento de celebrar una audiencia, la convocamos un ratito antes, pedimos al juzgado, que flexibilizó en todo momento todos los recursos, ingresar a una sala separada para que ella no tenga contacto con su madre y con su ex marido, que su madre, ella verla le produce mucha angustia y contra el ex marido mucha bronca por todas las cosas que vivió. Entonces, tanto el defensor oficial como yo íbamos de sala en sala cuando se empieza a celebrar la audiencia, todos en un lugar y ella por separado, resguardada, contenida, inclusive junto con profesionales del equipo técnico del juzgado para que no se quede sola, y el defensor oficial y yo yendo y viniendo de un lugar a otro. A través de todas estas intervenciones, por ejemplo, se da una situación donde el exmarido solicita una autorización de viaje, una autorización de salida del país para su hijo, que tiene 16 años, viajaba con una familia amiga, era una posibilidad que ya se había dado años anteriores a la intervención de la curaduría y ella se negó rotundamente. En cambio, en esta oportunidad, que fue en las vacaciones de verano de este año, se le explicó todo cómo era y ella pudo comprender que eso, que los problemas que podrían, el conflicto que puede existir entre los adultos era ajeno a su hijo, y pudo comprender enseguida. No hubo mucho, realmente no hubo, ella sola comprendió que era un beneficio para su hijo y directamente se allanó y dijo, sí, me parece bárbaro y voy a autorizarlo, y no hubo ningún inconveniente y el nene pudo hacer su viaje con sus amigos, con un matrimonio que eran los progenitores de los amigos de él. Así que bueno, también otra cosa que se modificó, que eso es lo que más nos está costando, pero es un trabajo de todos los días, fue que ella se presente en las convocatorias del juzgado, pero también acá hay un gran compromiso por parte del juzgado, que si se presenta en otro día y hora que no era el fijado, se adapta
todo para poder, por ejemplo, hacerle una evaluación en el momento en el que ella se presente. Así que bueno, eso fue un caso muy lindo, un caso de real inclusión en el sistema, de modificación de un montón de, por ahí, cuestiones que uno dice, no, esto es a rajatabla de esta manera, y no, en estos casos hay que, más que en ningún otro, ser muy flexibles y bueno, y adaptarse a las circunstancias y a las necesidades de cada persona, porque todas las personas que asistimos son diferentes. Así que bueno, y por último, no sé, quería mencionar, ya que la doctora lo mencionó, también para nosotros va a ser un desafío, porque va a ingresar una persona con discapacidad visual a trabajar en la curaduría. Y bueno, va a ser una adaptación, así como para cualquiera ingresar a trabajar en un lugar es todo nuevo, y para ella va a ser una adaptación, para nosotros también, y yo inclusive en la entrevista se lo dije, porque bueno, va a ser la primera vez, y creo que va a ser muy enriquecedor, ya previamente a todo. Hasta hablamos ya con la delegación de informática para ver que pueda acceder a la computadora con todas las adaptaciones que ella necesita, el mismo ver que necesita un escritorio al cual pueda acceder sin tener barreras de tipo arquitectónicas también. O sea, es todo un desafío de pensamiento, de ver cómo se adapta lo edilicio de la oficina, nosotros, y bueno, va a estar bueno, realmente. Gracias, Ayelén. No, Muchísimas gracias. Bueno, Adri, no sé. Sí, la verdad, qué linda sensación nos quedamos, ¿no? Realmente somos artesanos, ¿no? Porque transitamos todo. Primero, tu exquisita desgranar los fallos que desgranaste y las directrices que tomé nota básicamente para empezar a enriquecer vocabulario, ¿no? Y después estos compañeros, ¿no?, de trabajo, porque bueno, yo trabajo en la defensa, pero vos, como bien apuntaste, es este trabajo mancomunado, la curaduría, la asesoría, el juzgado, y todos teniendo esta cuota de comprensión de horarios, de tiempos, inclusive hoy hablábamos juntos, no sé si le habrá pasado también a ustedes, antes de ayer llegó el informe de gestión, ¿no? Entonces yo veía, ¿no?, las visitas que nosotros tenemos, que hay un ítem, ¿no?, de visitas. Digo, pensar que cada visita acá, que parece como nada, como quizás escuchamos la escucha que tenemos nosotros, el agudizar, que no está que hay un montón de tareas silenciosas que nosotros hacemos, que no está plasmada en el sistema informático, y que hay que hacer hincapié en esto de capacitarnos, ¿no? Capacitarnos desde todos los lugares. Seguro. Y también otra cosa que estoy intentando hacer, no me va muy bien, no me estaría funcionando la terapia, es el tema de la frustración, ¿no? Manejar la frustración. Porque es cierto que el sistema es hostil, es cierto que no hay mucho recurso, desde los centros de salud, ¿no? Y que tenemos bastantes, bueno, vos más o menos vos los hablaste de los obstáculos que hay, que son reales, ¿no? Sí. Si uno analiza desde la estructura de la defensoría o de las curadurías, ahí uno toma conciencia de los escalones que hay, y de nuestras propias dificultades también, y nuestros propios prejuicios, que también hay que empezar a trabajarlos, ¿no? Es así, es así. También que vos hablaste. Y me parece fundamental esto de empezar a trabajar más relacionados, ¿no? Más pensando todos que todos asistimos a la misma persona y todos trabajamos en pos de los derechos de esa persona. Poder Judicial, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Banco Provincia.
todos los efectores, digo, todos trabajamos como centro está la persona y sus necesidades. Digo, cada uno desde su rol, desde su lugar, dar lo mejor posible, ¿no? Para que estos derechos se respeten. Esto es más elocuente en las personas con padecimiento de salud mental, como dice el protocolo, lo digo tal cual dice el protocolo. Sí. En conflicto con la ley penal, ¿no? Que también hay que trabajar, hay que juntarse y empezar a trabajar de ajustar los términos de ese protocolo, que está bien, es cierto, es un verdadero avance, pero que nos compele a trabajar entre todos. No estamos los penales, así como hablamos nosotros, ¿no? Que decimos los defensores, los penales, los jueces penales, los jueces de familia. No, empezar a todos trabajar mancomunadamente. El tema de medidas de seguridad es un tema que también para trabajar. Otro tema para trabajar es esto está buenísimo lo que vos hiciste de convocar distintas jurisdicciones, está bárbaro, porque así nos conocemos. Y eso es elemental, porque, por ejemplo, algunos de los compañeros que están hoy en el auditorio pueden llegar a tener alguna persona haciendo un tratamiento con modalidad internacional en alguna clínica quilmenia. Bueno, que me conozcan a mí, es mucho más práctico para mí tomar contacto, que sé los operadores que hay, que para alguien que está, no sé, en San Isidro o en San Martín o en Azul. Y lo mismo me pasa a mí, ¿no? Con la gente que, básicamente con Mercedes o con la gente de La Plata que está, donde se acumula la mayor cantidad de personas institucionalizadas, ¿no? Esto es sumamente interesante, Rico. Así que bueno, seguramente nos volvemos a encontrar, ¿no? Bueno, cómo no, seguro. Muchas gracias. No hay más que palabras de halago, no hay más que palabras de halago, no hay preguntas, así que agradezco profundamente la convocatoria, realmente creo que te describes que sos una persona exquisita. Y lo que armaste fue realmente, superó las expectativas, porque pasaste desde lo doctrinario a hablar gente de trinchera, ¿no? Como nos gusta llamarnos a nosotros, porque vos sos curador, pero en realidad el término correcto, que también habría que trabajarlo, ¿no? El término correcto es defensora oficial, no curadora. ¿Por qué curadora? Si hay sistema de apoyos también. Bueno, ¿no? Adri, 1.000.000 de gracias. No, a ustedes. Besos.